Entonces, estamos acá ahora en relación a lo que son las secuencias eco de gradiente, ¿ya? Y en particular recordar de que teníamos previamente las secuencias spin-eco, que es una secuencia que parte con un pulso excitador de 90 grados y un pulso refasador de 180 grados en términos generales dentro de todas sus estructuras, ¿ya? Hay varias, como vimos, había secuencias que después usaban múltiples pulsos refasadores que se llaman rarenses, y otras que van a ser una suerte de preparación tisular con un pulso inversor en primer lugar, de 180 grados, y luego el pulso excitador en un tiempo de inversión en función de buscar como objetivo disminuir la expresión de algún tejido dentro del plano de la imagen, ¿ya? En ese ámbito están todas estas secuencias de aquí, que son las secuencias de inversión-recuperación, ¿ya? Las secuencias que usan estos múltiples pulsos refasadores, que son las rares, y esta secuencia madre, que es la secuencia spin-eco, que como dijimos, ha ido perdiendo valor en términos de que es demasiado lenta, y en la valoración de ciertos fenómenos que son lógicos, nos quedamos un poquito cortos desde el punto de vista de la resolución temporal que pueda tener esa secuencia, ¿ya? Son muy buenas para estructuras, pero se demoran mucho. Entonces, una secuencia eco de gradiente en particular, lo que hace estratégicamente para poder disminuir los tiempos es no ocupar pulsos de 90 grados y ocupar cualquier pulso excitador que no tenga 90 grados, es decir, puede ir entre 10 y 85 grados, ¿ya? Y también elimina en forma definitiva el pulso refasador, ¿ya? Entonces disminuye en forma sustantiva el tiempo que está asignado a ese fenómeno, ¿ya? Entonces, eco de gradiente nos permite obtener, en el fondo, estrategias que usan un pulso excitador menor a 90 grados, ¿ya? De todas maneras, están asociados en su estructura secuencial a un gradiente codificador de corte, después un gradiente codificador de fase, y el pulso refasador es reemplazado en el fondo por el gradiente codificador de frecuencia, que es un gradiente bipolar, que actúa sobre la FIT y genera un eco cuya característica es que su magnitud es menor en términos generales a lo que son las secuencias spin-eco. El mecanismo que llama el espacio K ahora es un mecanismo análogo a lo que son las secuencias spin-eco, vale decir entonces es en forma secuencial. En el fondo, nuestro espacio K, que es este espacio virtual del cual habíamos hablado nosotros, que se caracteriza porque en el centro está el contraste y en la periferia está la resolución espacial, vale decir, en el centro están las ondas que tienen mayor amplitud y menos frecuencia, ¿ya? Y en la periferia están las ondas que tienen más frecuencia, que son mucho más rápidas, y menor amplitud. Por ende, ahora la señal va a provenir del centro del espacio K, que corresponde a aquellas señales que tienen mayor amplitud, ¿ok? Y este llenado de este espacio será, como habíamos dicho, igual que en una secuencia spin-eco, vale decir en forma secuencial, vale decir línea a línea. Si son 256 líneas
será desde la 1 hasta la 256, de cada vez un pulso excitador y un eco y una línea dentro del espacio K. Ahora tenemos otro entonces un pulso excitador, ¿ya? Y en forma consecutiva, este pulso excitador va a tener una amplitud o un flip angle que va a determinar un poco su potenciación. Más adelante vamos a ver cómo se asocian en realidad el ángulo de basculación del pulso excitador y la potenciación en términos particulares. Entonces, este primer pulso que vamos a tener nosotros lo vamos a llamar pulso alfa, ¿ya? En la secuencia de eco de gradiente. Y vamos a ver cómo este pulso alfa va a poner a todos los protones en fase. Sin embargo, una vez que los protones, que cesa el pulso excitador, los protones rápidamente, producto de la acción del mecanismo T2 estrella, pierden rápidamente la coherencia de fase y luego, producto de la acción del gradiente codificador de frecuencia, la señal se refasa nuevamente, se genera el eco y nuevamente pierden la coherencia de fase. Vemos como ahí vuelven a los protones a perder su coherencia de fase. Entonces, dado que ahora nosotros aplicamos solo un pulso de radiofrecuencia, porque antes aplicábamos dos pulsos de radiofrecuencia, ¿cierto? El pulso excitador de 90 grados y el pulso refasador de 180 grados. Ahora el eco se obtiene mucho más rápido, o sea, no es un proceso tan lento, ¿ya? Como resultado ahora vamos a tener que nuestro tiempo de eco, nuestro TE, vamos a concursar a tiempos de eco mucho más cortos. Teníamos que, en las secuencias convencionales de 1, que eran las que ocupaban un TE más corto, nosotros concursábamos a tiempo de eco bastante corto, 15 milisegundos, pero ahora podemos obtener tiempos de eco mucho, mucho más cortos, ultra corto incluso. El uso, en el fondo, de un pulso excitador que no tenga 90 grados va a permitir una reducción significativa en los valores del tiempo de repetición. Entonces nosotros también vamos a poder acortar en forma significativa ahora el TR, ¿ya? La aplicación del lóbulo de fase del gradiente codificador de frecuencia genera una aceleración ahora en el desfase de la FIT. ¿Se acuerdan que la FIT es la señal libre inducida? Es el producto de la acción del primer eco y va a determinar en el fondo una disminución muy significativa de la magnitud de esta señal, ¿ya? La aplicación del lóbulo de refase ahora solo va a actuar sobre los protones que hayan sufrido el desfase del primer gradiente, no sobre el resto de los protones, lo cual va a generar que ahora que el producto de este mecanismo de generación de señal concurse o genere un eco mucho más pequeño que lo que podemos obtener con la secuencia de spin-echo, ¿ya? Las pérdidas de fase asociadas a la inhomogeneidad del campo, los gradientes de susceptibilidad del tejido, los desplazamientos químicos, no se cancelan, ¿ya? Como sí lo hacen en la secuencia de eco de spin, producto de la acción de los pulsos refasadores. Por lo tanto, el contraste de la imagen no viene determinado en términos prácticos por los tiempos T2 inherentes a cada tejido, sino que están influenciados por las inhomogeneidades del campo y por los factores que generan susceptibilidad magnética de la muestra, vale decir, los factores que constituyen el T2 estrella, ¿ya? Por ende, en una secuencia de spin-echo uno es capaz de poder valorar y medir el T2 inherente al T2 tisular, es decir, al tiempo de relajación transversal de cada tejido. Sin embargo, aquí a este factor, además de este tiempo, tenemos que agregar de que los elementos asociados, como son la susceptibilidad magnética y la inhomogeneidad del campo, contribuyen a producir una pérdida de coherencia de fase mucho más rápida de la
de la fase de los protones de la muestra, lo cual determina que lo que uno mide en la secuencia de esta familia de ecogradiente, en realidad, más allá de ser el T2, es el T2 estrella. Un ángulo inferior, un ángulo excitador inferior a 90 grados, reduce en el fondo la magnitud de la magnetización que se genera en el plano transversal y además da pie a de que la magnetización o la recuperación de la magnetización longitudinal sea mucho más rápida, ¿ya? Esos son unos fenómenos que se pueden aprovechar y vamos a ver que se van a dar inherentemente dentro de las estrategias que nosotros vamos a valorar con esta nueva herramienta para formar imágenes. Producto de esta estrategia para reducir el tiempo de adquisición, entonces, si uno compara una secuencia eco-spin versus una secuencia eco-gradiente, vemos que la disminución de la amplitud de la señal entre la secuencia eco-spin y la secuencia eco-gradiente es muy significativa, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esto va a generar una diferencia sustantiva en el resultado de la señal, porque en términos de aspecto, una secuencia T2 estrella es como la que vemos acá. Nosotros vamos a ver T2 gradientes después en el futuro, ¿ya? Y vemos que en general mantiene algunas de las características que hacen la forma de la secuencia eco. Sin embargo, vemos que se reducen en términos de las prestaciones que podemos obtener con esta secuencia. Vemos que la amplitud de la señal es mucho menor, por ende la cantidad de señal que traen los tejidos o que generan los tejidos en este caso son mucho menores, ¿ya? Y vemos que la homogeneidad del campo también es mucho menor o genera mucho mayor cantidad de artefactos dentro de la secuencia, ¿ya? Vemos que la caracterización tisular, por ejemplo, aquí en la fosa es está bastante deteriorada y vemos que hay mucha influencia en la interfase aire-hueso, generando un artefacto de susceptibilidad muy significativo que altera o deteriora un poquito la valoración de la anatomía que nosotros pudiésemos tener en ese lugar. Entonces, en función de la longitud que pueda tener nuestro TR, nosotros en esta familia, llamada la secuencia eco-gradiente, vamos a poder separarla en dos grandes grupos, ¿ya? En secuencias eco-gradiente clásicas, ¿ya? Que se caracterizan por ser un poco más lentas, o secuencias eco-gradientes steady state. Y a su vez, dentro de este tipo de secuencia, en función del uso que nosotros le demos a las características que se generan producto de esta disminución tan sustantiva del TR, vamos a tener las secuencias eco-gradientes steady state incoherentes y coherentes. Las vamos a explicar un poquito más adelante. En una secuencia eco-gradiente clásica, el TR por lo general va a ser mayor a 100 milisegundos. Y esto permitirá que se recomponga en forma íntegra todo el vector de magnetización longitudinal, ¿ya? Y va a permitir el desfase completo de todos los protones tras el fenómeno excitatorio, ¿ya? La potenciación en estas secuencias eco-gradiente clásico va a depender también de valores que son asociados al TR y al TE, pero esta vez vamos a tener un elemento accesorio de potenciación que va a estar asociado al ángulo de inclinación del pulso excitador que se llama flip angle, ¿ya? Y en ese sentido nosotros vamos a poder definir el énfasis que le queramos dar a nuestra secuencia, ya sea T1, T2, densidad protónica, en función básicamente del manejo de este flip angle. Y en una menor medida en relación al T.
En general, en la secuencia de ecogradiente, en términos generales, vamos a hablar de TR cortos o TR largos. Si el tiempo de TR corto siempre va a ser inferior a 50 milisegundos y un tiempo de TR más largo va a ser mayor a 100 milisegundos. Y tiempo de TR cortos o largos. ¿Ya? El tiempo de TR corto va a ser entre 1 a 5 milisegundos y un TR largo va a ser mayor a 10 milisegundos. En el ámbito de las potenciaciones, mientras mayor es el flip angle, más potenciada en T1 será la imagen, ¿ya? Mientras menor sea el ángulo del flip angle, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder potenciar ya sea en T2 o en densidad protónica, dependiendo del TE, ¿ya? ¿Por qué si uno tiene un ángulo de basculación mayor es más fácil potenciar T1 que T2? Porque vamos a tener una mayor recomposición del vector de magnetización longitudinal a mayor flip angle, ¿ya? Si nuestro flip angle es muy pequeño, de 10 o 20 por ejemplo, la recomposición del vector de magnetización longitudinal, vale decir, nuestro T1 va a ser muy pequeño, entonces no lo vamos a poder valorar en forma efectiva, ¿ya? No así en la valoración, por ejemplo, el tiempo de relajación transversal, que flip angle pequeño, vale decir entre 10 y 20 grados, sí van a permitir que nosotros podamos valorar la pérdida de coherencia de fase que se genera en los estudios. Hay factores que son operador dependiente que nosotros podemos manejar, que están vinculados con el TR, por ejemplo, el TE, el flip angle, y hay otros factores intrínsecos que están determinados por las características propias del GIO, que son los T1, los T2 estrella y la densidad protónica en este caso, ¿ya? El flip angle, entonces, a ángulos bajos va a predominar entonces el efecto T2 estrella, ¿ya? Mientras más pequeño sea nuestro pulso excitador, menos ángulo tenga, más parecido a T2, ¿ya? Es decir, a T2 estrella, y se va a minimizar la expresión de la potenciación T1, ¿ya? Si nosotros aumentamos el valor de nuestro ángulo alfa, es más parecida a la imagen o está más potenciada en el fondo en T1. En relación al TR, si nosotros tenemos TR muy cortos, se acentúa más la potenciación en T1, y si tenemos TR largos, se favorece que nosotros podamos tener mayor expresión del T2 estrella. En relación al TE, la ponderación T2 estrella aumenta a medida que nosotros incrementamos el valor del TE, ¿ya? Y a un TE más largo nos va a permitir más desfase antes de la formación del eco, por ende vamos a tener mayor expresión T2. En TE más corto, aquí nosotros tenemos un aspecto en el fondo de aspecto de densidad protónica, ¿ya? Al no utilizar el pulso de 180 grados, vamos a tener que no se van a corregir las inhomogeneidades del campo y no se van a corregir los efectos que se generen a partir de la susceptibilidad magnética que pueda tener la muestra. Porque la potenciación verdadera ahora no va a estar asociada al tiempo de pérdida de coherencia de fase asociado básicamente a la constante T2, es decir, la pérdida del 63% del valor de magnetización transversal, sino que va a tener que ver más con la pérdida acelerada del desfase de los protones producto de la intervención o del concurso de los factores asociados a la pérdida de coherencia de fase relacionadas con la incoherencia, con la inhomogeneidad del campo y la presencia de artefactos de susceptibilidad o la heterogeneidad que pueda tener el campo magnético. Entonces aquí tenemos una muestra bien práctica para que uno pueda observar en el fondo el aspecto de una secuencia potenciada en T2 y el aspecto de una secuencia potenciada en T2 estrella, ¿ya? En este ámbito también cabe la regla o la norma mnemotécnica de que hiper el líquido cefalorraquídeo, hiper la corteza, ¿ya? Siendo más hipointenso la sustancia blanca.
Aquí en TO3 también se va, pero se da con mucho menos intensidad. Es mucho más intensa la señal, la amplitud de la señal obtenida producto de esta estrategia secuencial es mucho menor, por ende la intensidad de señal también es mucho menor en el plano de la imagen. Según ustedes recuerdan, los valores por ejemplo, de constante T2 para la grasa son relativamente bajos, y es así que, por ejemplo, que este se parece mucho más a una secuencia spin-echo, ¿ya?, convencional, la más clásica. ¿Por qué? Porque la grasa no tiene mucha expresión en el plano de la imagen, en relación a cómo se expresa la grasa, que tiene mayor señal en las secuencias RAD, ¿ya? En algún minuto, para poder determinar en realidad en forma más fehaciente este aspecto, yo un buen día en dos sachets de mantequilla, que son grasa en el fondo, metí dos elementos metálicos, uno diamagnético, ¿ya?, que era mi argolla de matrimonio, ¿ya?, que era oro, y en el otro puse un elemento que se supone que entre para y ferromagnético. ¿Por qué? Porque correspondía a acero quirúrgico, ¿ya? Básicamente eso, acero quirúrgico que te venden en las plazas, Baluca, que en realidad de acero quirúrgico tienen nada con ese valor. Es muy caro el acero quirúrgico. Entonces, hicimos o valoramos en el fondo una potenciación T1 y vemos que también al potenciar en T1 se expresa muy rápidamente el decaimiento T2, ¿ya? Si yo comparo una secuencia spin-echo versus una secuencia eco-gradiente, el artefacto que se genera producto de la susceptibilidad magnética, cuando hay fuente de inhomogeneidad en el volumen, son muy significativos, ¿ya? Altera todo el patrón de la imagen, versus que en spin-echo eso se puede controlar, se fijan ustedes, es mucho más controlable el artefacto, no así lo que estábamos observando en una secuencia eco-gradiente. Y en una potenciación TO3 vemos que en realidad el ámbito, ambos tienen mucho mayor sensibilidad a la inhomogeneidad que pueda presentar el campo, ¿ya? Hay una pérdida muy sustantiva en la señal. Entonces, los tips que uno tiene para caracterizar desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, estratégico, ¿ya?, es que ángulos superiores a 40, 50 grados potencian en forma más frecuente T1, ángulos menores, entre los 5 y 30, 5 y 40 grados, pueden potenciar T2. El flick angle pequeño dan origen a radiofrecuencias de corta duración, por ende nosotros vamos a disminuir en tiempo significativo los tiempos de adquisición, y eso va a permitir en algún minuto que nosotros podamos tener sensibilidad sobre ciertos fenómenos que son fisiológicos, por ejemplo, congelar la respiración o el latido cardíaco, que es lo que persiguen este tipo de secuencias, ¿ya? Se ahorra el tiempo del pulso de 180 grados porque no lo tenemos y no requiere entonces NTTR largo. Normalmente en este tipo de estrategia nosotros podemos llegar a alcanzar un corte por segundo, lo cual es relativamente bueno para poder determinar y poder hacer una valoración, como decíamos, de algunos fenómenos fisiológicos, y también va a permitir una disminución en forma significativa del depósito calórico al no tener que dar tan largo, ¿ya? Entonces acá vamos a comparar las señales. Recuerden ustedes que habíamos hecho una prueba con un choripán y una longaniza, perdón, una prieta y una longaniza, y habíamos puesto también dentro de nuestro plano de estudio una ¿cómo se llama?, un poquito de agua destilada dentro de un tubito, ¿ya? Y podemos ver entonces en el fondo cómo es la expresión de una secuencia ecospin, ¿ya?, pura, vale decir un pulso excitador, un pulso refasador, una línea del espacio acá, ¿ya? Y vemos que la grasa en realidad es bastante hipointensa, la definición de bola es muy buena,
Sin embargo, con las secuencias RARE hay un cambio significativo en el aspecto de la grasa, ¿ya? Se pierde un poquito de resolución de borde. Recordemos que a mayor cantidad de pulsos refasadores nosotros le vamos a dar la opción que haya una visión de un fenómeno que se llama blurring, que hay una pérdida en el fondo de la resolución de borde de la estructura, es decir, de la nitidez de la estructura. Y en la secuencia de ecogradiente, producto de su acción, vemos que en realidad volvemos a tener la misma percepción de la expresión de la grasa. Sin embargo, en este caso, en los interfaces aire-tejido, es muy significativo el artefacto de susceptibilidad que genera el aire. Entonces, ahí tenemos que nosotros poder determinar, en el fondo, digamos, un concepto que dé pie o que está dado en realidad por lo inhomogéneo que es el resultado en la perspectiva de las imágenes que podemos obtener con esta estrategia de TO estrella. Entonces, desde la perspectiva solo óptica, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ofrece TO estrella o cuáles son las desventajas que utilizan el TO estrella? En general uno puede decir que son más artefactuadas y tienen mayor nivel de ruido. Hay un concepto que está determinado por la cantidad de señal y la cantidad de ruido que hay. Cuando nosotros, por ejemplo, la secuencia Spin-Echo, la relación señal-ruido es muy buena. En RARE también es bastante significativa la magnitud de la señal, y aquí en la secuencia de ecogradiente se nos cae un poquito la señal, entonces uno lo tiene que considerar a la hora de ocupar esta estrategia, ¿ya? Vale decir, la relación señal-ruido es más bien baja, y al no corregir la inhomogeneidad del campo, son más sensibles los cambios de susceptibilidad que tenga la muestra. Si uno ve, por ejemplo, en la resolución de borde, aquí hay una pérdida significativa, de las características que tenga la imagen, se fijan, acá, podemos ver que hay algunos artefactos, y aquí en las interfaces de aire-tejido, aire o líquido, como es lo que pasa en este caso, vemos que hay un tremendo artefacto muy significativo en relación a las estructuras que están relacionadas con ese contexto. Pero ahora comparativamente, si uno mira, por ejemplo, una secuencia T2 versus una secuencia T2 estrella, y lo pongo mano a mano y trato de hacer una valoración desde el punto de vista óptico, ¿cuál es la utilidad? En realidad me pregunto en función de poder discriminar qué me permite generar desde el punto de vista objetivo una secuencia que me ofrezca menos amplitud de señal. ¿Cuál es el aporte que me puede hacer para yo poder tenerla y considerarla dentro de mi batería de imágenes que puedo hacer, ¿ya? Durante un procedimiento? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. En particular, como las secuencias de ecogradiente carecen de pulsos refasadores, entonces todos aquellos elementos que generen susceptibilidad de campo o alteración de la homogeneidad de campo van a tener una mayor expresión dentro del patrón de la imagen generada. Por ejemplo, en los distintos estados de oxidación de la sangre vamos a tener distintas respuestas en función del grado de oxidación de la sangre. Si uno tiene una secuencia donde tenga oxihemoglobina, en todas las secuencias vamos a tender a no tener una percepción de la sangre en ese plano de estudio, producto de que la oxihemoglobina es diamagnética y no produce alteraciones sobre los tiempos de relajación de las demás estructuras. Además, recordar que producto de que la sangre se mueva a bastante velocidad dentro del cerebro, ¿cierto? Nosotros tenemos que, dentro de los vasos del polígono de Willis, por ejemplo, la sangre se debe mover a unos 60 centímetros por segundo, ¿ya? Y es así entonces de que cuando uno evalúa un vaso, ¿cierto? La sangre va y tiene cierta velocidad dentro de ese vaso, ¿cierto? Nosotros establecemos un plano de corte donde vamos a considerar cortar un vaso en forma ortogonal o en forma longitudinal, ¿ya? Y cuando mandemos nuestro pulso excitador, vamos a tener que los protones van a excitar este plano,
donde tenemos nuestro gradiente codificador de corte. Sin embargo, cuando nosotros vayamos a leer ahora, vamos a generar el eco, vayamos a valorar el eco obtenido, los protones con señal de la sangre movidos fuera del plano de corte. Por ende, lo que uno tiene que esperar dentro de esa estructura es que el vaso se vea hipointenso, vale decir, sin señal, ¿ya? Dado que la sangre excitada sale del plano de corte, ¿ya? Pero ahora, cuando hay sangre que está fuera del lecho vascular, esa sangre es estacionaria, ¿ya? En una primera instancia, en una hemorragia cerebral, la sangre durante las primeras 24 horas todavía es oxihemoglobina. Pasando las primeras 24 hay una transformación en la oxidación de la sangre y pasa a convertirse en desoxihemoglobina. Y esa deoxihemoglobina es paramagnética. ¿Qué significa paramagnética? Que acelera los tiempos de relajación tanto de T1 como T2. Si yo tengo la sangre en T1 y tengo una aceleración en los tiempos de relajación, que también va a pasar con la metahemoglobina, por ejemplo, y la hemosiderina, ¿ya? Va a generar en el fondo de que el comportamiento, en este caso, en T1, al disminuir el tiempo de relajación, va a hacer que la estructura se vea más brillante, por ende la sangre ahora nosotros la debiéramos ver hiperintensa en una etapa subaguda, ¿ya? Vale decir, después del primer día, dentro del patrón de la imagen, ¿ya? Y en una secuencia ecuogradiente la debiéramos ver más hipointensa, ¿ya? Y es así entonces que tenemos esta herramienta que podemos ocuparla para poder determinar la existencia o no de algún tipo de alteraciones en el parénquima cerebral en un paciente, por ejemplo, en este caso, que acá en adenomatosis múltiple y que había sangrado, ¿ya? Vemos que con la secuencia convencional T2 nosotros teníamos la posibilidad de observar solo una gran lesión ya en el parénquima. Sin embargo, producto de este fenómeno de mayor sensibilidad a la inhomogeneidad del campo que presenta las secuencias T2 estrella, tenemos que el paciente en este caso tenía otros dos focos hemorrágicos que no habíamos visto en forma previa con las secuencias convencionales. Entonces, en una secuencia ecogradiente, en una secuencia spin-eco, en una gradiente básica, antes del próximo TR, la magnetización transversal desaparece completamente y hay una completa recomposición del vector de magnetización longitudinal en función de todos aquellos valores de TR que superen los 100 milisegundos. Sin embargo, con esta estrategia tenemos la posibilidad de ocupar TR que sean menores a los 100 milisegundos. Y aquí se va a crear una nueva condición que se llama steady state, ¿ya? Que está relacionado en el fondo con que no se pierda completamente los pulsos que, digamos, que se desfase completamente la muestra y que no se recomponga completamente el vector de magnetización longitudinal, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos factores que intervienen en el minuto de que uno disminuya solo a partir de disminuir en forma significativamente el TR, es decir, disminuye por menos de tiempos asociados a los 100 milisegundos, ¿ya? A este steady state también lo vamos a conocer como estado estacionario, ¿ya? Cada voxel va a poseer una magnetización residual que va a tener una componente longitudinal y una componente transversal, ¿ya? Los pulsos de excitación van a generar en el fondo señales secundarias que se van a superponer a la FIB, ¿ya? Y se van a llamar eco de spin o ecoestimulado, ¿ya? Y en función, y esos en el fondo van a determinar que uno tenga en el fondo ahora una señal más bien
constante, pero de amplitud variable, durante una secuencia de eco de gradiente. Un eco de spin surge de la acción de dos pulsos de radiofrecuencia, ¿ya? Vale decir, tenemos que recién en el tercer TR uno podría esperar la aparición en el fondo de un tren de ecoestimulado. Y un ecoestimulado se genera a partir de la acción de tres o más pulsos de radiofrecuencia. Vale decir, un ecoestimulado en el fondo aparece recién después del tercer tiempo ETR, ¿ya? Después de del tercer valor de excitación. Aquí entonces en la gráfica nosotros tendremos los tres pulsos, 1, 2, 3, ¿ya? Son distintos pulsos de excitación en el tiempo, ¿ya? Esos son los ecos de spin primario, ¿ya? Y tenemos un eco de spin secundario acá, ¿ya? Y acá. Y un eco estimulado que está relacionado con este que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo se superponen esto? En el fondo se van a superponer ya sea a la FIT, aquí, que esta es la FIT más un eco spin, ¿ya? Y aquí tenemos un eco spin más un eco estimulado que también se superponen justo antes del próximo TR, justo antes del pulso, digamos, del nuevo pulso excitador. Vale decir, al cuarto fenómeno excitador aquí nosotros vamos a tener que la señal va a estar compuesta por a lo menos dos ecoestimulados dos ecospin y cuatro ecoestimulados, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener como características de señal, vamos a tener una señal que es continua en el tiempo, cuya amplitud va a ir variando en función de la cantidad de ecoestimulados que se generen. Ahora, ¿cómo ocupamos este fenómeno o cómo hacemos para potenciar y obtener imágenes que nos puedan permitir, en el fondo, obtener una potenciación que nosotros busquemos dentro del plan de imagen, ¿ya? En ese ámbito, nosotros vamos a tener que, en steady state, ahora de componentes ya sea longitudinales y transversales remanentes, porque por lo que para poder potenciar vamos a tener que privilegiar en el fondo la dominancia de un componente por sobre la otra, ¿ya? Eso va a definir en el fondo cuál va a ser la expresión en el fondo que vamos a tener dentro del plano de la imagen. Al manipular en el fondo el tiempo, la fuerza y la duración de los gradientes, es posible repasar la FIT, los ecos secundarios o ambos, ¿ya? Las secuencias eco de gradientes y que van a generar señales van a estar determinadas en realidad por si nosotros refasamos los ecospin y la FIT, o si refasamos los ecoestimulados, o si tomamos señal de ambos, ¿ya? En forma independiente, o sumado a la FIT, o sumado solo a los ecos remanentes de una estrategia que permita balancear la señal de ambos y poder generar una señal, ¿ya? Entonces, si uno refasa las señales, ¿ya? Puede ser la FIT sola, ¿ya? O pueden ser los ecoestimulados y los spin ecos solos, ¿ya? Y eso va a tener un nombre genérico. Si es la FIT sola, se va a llamar Steady State Free Precession FIT, ¿ya? Si tenemos que los ecos remanentes solo se refasan, consideran para generar la señal, vamos a tener Steady State Free Precession Echo, ¿ya? Estos
de la señal de la FIT sola se van a llamar FIT, GRASS o FA-FILECO en función de la marca de equipo que ustedes tengan, ya sea Siemens en este caso, General Electric o Philips, ¿ya? Y la señal solo de los ecoestimulados va a estar relacionada con señales que nosotros las vamos a conocer como PSIF, por ejemplo, en Siemens, State Representation en General Electric y T2 FA-FILECO en Philips, ¿ya? Ahora, si uno considera la FIT más los ecoestimulados en forma separada o combinada, ¿ya? Vamos a poder tener DES o MENSA en función de Siemens, ¿no? Y si tenemos los ecos balanceados, es decir, la FIT más los, ¿cómo se llama? Más los spin eco y los ecoestimulados juntos, ¿ya? Vamos a tener las secuencias TrueFISP en Siemens, Fiesta en General Electric y Balanced FA-FILECO en Philips, ¿ya? Es como difícil un poco entenderlo así de buena primera, pero lentamente nos vamos a ir internando para poder facilitar la comprensión de este tipo de secuencia. La otra forma que tenemos nosotros para poder generar señales es considerar o eliminar el aporte de los ecos remanentes, ¿cierto? Entonces uno podría, en ese caso, se divide en secuencias ecogradientes incoherentes, que son aquellas donde se destruyen los remanentes de magnetización transversal, vale decir, los ecospin y los ecoestimulados, y solo se y la señal solo está construida por la FIT, ¿ya? O la secuencia de eco de gradiente coherente o balanceado, en las cuales se busca entonces maximizar la componente transversal, refasarlo y que se aporte a la potenciación. Aquí tenemos una tabla como de nomenclatura que trata para referir todas las secuencias ecogradientes y vemos que en realidad no se han puesto muy de acuerdo los fabricantes respecto a cómo relacionarse, lo cual hace mucho más difícil que uno pueda poder determinar o entender los alcances que tenga cada caso. Entonces las secuencias genéricas ya son las secuencias ecogradiente clásicas, se van a llamar en Siemens secuencia ecogradiente o GRE, en General Electric igual GRE, ¿ya? Sin embargo en Philips se llama FA-FILECO. Yo no sé si en el mercado nacional hay equipos Hitachi, por ejemplo, o equipos Toshiba, que ahora es Canon, ¿ya? Porque Canon se compró Toshiba. Y la gran novedad que tuvieron los equipos Canon es que Toshiba está desarrollando un equipo de resonancia insonoro, es decir, que no metiera tanto ruido como meten los gradientes y los relés al generar el pulso electromagnético. Y lo lograron, y ese es como el gran aporte. Sin embargo, es un aporte que todavía nosotros no conocemos, no manejamos. No hay en el mercado un equipo silencioso todavía que nos permita hacer estudios, porque yo desconozco en el fondo si existen equipos que sean de la marca Toshiba en el mercado nuestro. Tenemos las secuencias que destruyen la magnetización residual, se llaman RF spoiler gray, ¿ya? Y en Siemens se van a llamar flash, en General Electric SPGR y en Philips T1 FA-FILECO. Vamos a tener unas secuencias que usan la FIT refasada, ¿ya? Y esto se van a llamar la FIT más un eco, ¿ya? Se van a llamar FISP, GRASS o FA-FILECO. Vamos a tener aquellas que ocupan los refasados, ¿ya? Se va a llamar PSIF, Steady State, Free Precision, T2 FA-FILECO, ¿ya? Ahora vamos a tener la secuencia ecogradiente coherente o balanceada que van a ocupar la FIT más los ecos refasados, y ahí se van a llamar TrueFISP, Fiesta o Balancea FA-FILECO, o aquellos ejemplos coherentes balanceados que usen una excitación dual,
que se van a llamar CIS en Siemens y Fiesta C en General Electric, que nos van a servir para hacer estudios de cóclea. Lo vamos a ver a continuación. Todo esto lo vamos a ver a continuación, ¿no? O vamos a tener aquellos que son secuencias de eco de gradiente coherente, usando en forma combinada la FIT y los ecos, ¿ya? Es decir, la FIT genera una señal y los ecos generan otra señal, y estas se combinan para construir una señal, una sola señal al final de cada, construyendo un solo espacio K, y esa se llama DES, doble eco steady state, o MENSA en General Electric, ¿ya? O vamos a tener también que nosotros, a partir de que estamos ocupando solo la FIT, podemos pensar en realidad que lo que estamos usando es solo poder potenciar en la recomposición del vector de magnetización longitudinal, pero esto no es así, porque hay algunas secuencias de spoiler que usan una combinación de múltiples FIT que permiten potenciar o tener un aspecto de T2 estrella, de T2 gradiente, y ahí tenemos las secuencias que vamos a llamar MEDIC, o MERGE, o M-Fafileco en Philips. Algunas secuencias que son híbridas ahora, ¿eh? Que son secuencias ultra rápidas o ultra fast gradient, que es la combinación en el fondo de una característica de la familia de los eco spin, asociándola a las secuencias eco de gradiente, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de las secuencias Turbo Flash, ¿ya? En 2D, y MP-Rage en 3D en Siemens, o Fast Gradient en 2D y Bravo en General Electric, o Turbo Flash Echo en Philips, y 3D T1 Fafileco en 3D, ¿ya? O algunas que son con variaciones de los gradientes que están asociadas en el fondo a las secuencias Vive, en ¿cómo se llama? En Siemens, Lava o Fame en Electric, o Drive en Philips, y otros gradientes que son spin eco, pero se combina la señal con la secuencia eco de gradiente, y que son de poca expresión en términos generales dentro de las distintas marcas. Entonces ahora vamos a ver las secuencias que habíamos hablado, que destruyen la magnetización residual con un spoiler, ¿ya? Y que se llaman secuencias eco-gradiente incoherente, o secuencias steady state de la FIT. Se refiere a una estrategia en el fondo que aniquila los componentes de la magnetización residual, de magnetización transversal. Y uno de esos normalmente lo ocupa con una radiofrecuencia spoiler, una radiofrecuencia destructora que destruye estos remanentes. Pero también podría hacerlo en realidad con un TR, alargando el TR, vamos a lograr el mismo objetivo, o con gradientes también que puedan alcanzar este mismo fenómeno. Uno, desde la perspectiva de la generación de imagen, vamos a tener que el pulso alfa o el pulso excitador es simultáneo al gradiente codificador de corte, y antes del próximo TR está este spoiler, que va a ser aquel que destruya la magnetización transversal, ¿ya? Entonces, en el minuto que uno lea la señal, nosotros más no vamos a tener aporte de esos remanentes de magnetización transversal, ¿ya? Entonces, la señal solo se va a obtener de la FIT, ¿ya? Habiendo previamente destruido todas aquellas señales que provengan de los eco spin o los eco estimulados generados a través de esta estrategia. Al eliminar la componente del estado estacionario, solo la componente longitudinal teóricamente afecta la señal, vale decir, en Flash o SPGR lo que nosotros normalmente vamos a valorar es una recomposición del vector de magnetización longitudinal. Por lo tanto, esta técnica se presta en forma muy eficaz para la reducción de los tiempos y la eliminación de componente T2 estrella y aumento en el fondo de la ponderación T2. Y así entonces que en función de este spoiler que estamos agregando en el gradiente, recuerden siempre, ¿dónde va este spoiler? En el gradiente codificador de corte, justo
antes del próximo pulso excitador, ¿ya? Entonces, en ese ámbito, el nombre de esta estrategia es Flash en Siemens, SPGR en General Electric, T1 Fast Echo, ¿ya? Y corresponde en el fondo a una secuencia spoiler, una gradiente spoiler donde se destruye la magnetización residual. ¿Cómo logramos entonces potenciar en gradiente? ¿Ah? Uno podría pensar que como solo ocupa el vector de magnetización longitudinal en la generación de la señal, uno pudiese pensar que solo potencia T1. Sin embargo, recordemos que hablamos en parte de la clase de que también nosotros podemos manipular el TR, el TE y el flip angle, que son factores operador dependientes, y también entonces vamos a poder obtener otras potenciaciones distintas a T1, en este caso T estrella y densidad protónica, ¿ya? Nosotros vamos a tener que vamos a obtener T1, ¿ya? Uno habla de weighting como T1 pesado, vale decir, T1 pesado está relacionado con la menor influencia posible del fenómeno T2. Como aquí tenemos radiofrecuencias de spoiler que van a destruir la magnetización residual transversal, tenemos que aquí hay una disminución sustantiva de la expresión de la magnetización residual. Entonces, en este caso, tenemos que el TR va a ser entre 5 y 10 milisegundos, el TE corto entre 2 y 5 milisegundos, y el pulso alfa es un pulso alfa normalmente intermedio entre 30 y 50 grados. ¿Ya? Eso nos va a dar una muy buena imagen del T1. Sin embargo, nosotros también podemos obtener densidad protónica a través de alargando un poco nuestro TR, ahora entre 100 y 400 milisegundos, ¿ya? Manteniendo entre 2 y 5 milisegundos nuestro TE, ¿ya? Disminuyendo nuestro flip angle a 5 a 20 grados, ¿ya? Y podemos obtener una mejor expresión de T2 estrella alargando el TR entre 200 ahora y 800 milisegundos, manteniendo o alargando el TE también entre 20 y 50 milisegundos y manteniendo el flip angle, ¿ya? Entonces, uno puede tener una secuencia eco de gradiente spoiler, ¿ya? Con un aspecto ya sea normalmente T1 o potenciada en T2 estrella, ¿ya? En función de aquellos valores que nosotros tengamos para potenciar. En el fondo, con tiempos, con un ángulo grande, intermedio mayor a 40, entre 40 y 50, normalmente vamos a tener un aspecto de esta imagen. Entonces, recuerden ustedes de que tenemos una regla mnemotécnica para poder reconocer las secuencias T1 independiente de la estrategia que ocupáramos para potenciar, ¿ya? Las imágenes T1 se caracterizan porque el líquido cefalorraquídeo es hipointenso y la corteza es hipointensa. La grasa aparece hiperintensa en T1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de relajación corto, que entrega fácilmente la señal, por ende, aquí la ansia blanca, nosotros vamos a tener harta mielina, la mielina es grasa, bastante mayor señal que en el líquido cefalorraquídeo, o que los solos neuronales donde predomina ¿cómo se llama? El líquido intracelular o el contenido de agua intracelular, ¿cierto? En ese ámbito, aquí podemos ver que la potenciación T2 estrella también hace una mejor descripción o igual discriminación que los T2 convencionales que habíamos visto, ¿cierto? El agua es más hiperintensa, la corteza es hiperintensa y la grasa o la mielina hiperintensa es la sustancia blanca, ¿ya? Entonces ahí tenemos la posibilidad en el fondo de poder tener diferencias en la potenciación a partir de que nosotros vamos manipulando los factores de flip angle, TR y TE.
el mecanismo llenado el espacio K ahora es mucho más rápido que en una secuencia spin echo y se va a llenar en forma secuencial, entonces línea a línea, una línea tras otra, ¿ya? Desde que se inicie la acción hasta que se termine la adquisición. ¿En qué estudios nosotros usamos con mucha frecuencia las secuencias spoiler gradient o eco gradiente flash, ya, o SPGR, como habíamos dicho, como ustedes quieren llamarle? En general me gusta que llamémosla por el nombre del fenómeno, ya, no por una denominación de marca. Ya, para mí sería mucho más fácil, por ejemplo, yo hubo más Siemens y General Electric que otras marcas, entonces por la nomenclatura que ocupan aquellas marcas, pero aquí me interesa que ustedes la conozcan como la secuencia, como los estudios spoiler gradient, que son realmente el fenómeno que está pasando, es decir, un spoiler está destruyendo la magnetización residual. Y en este caso, nosotros tenemos que en los estudios dinámicos angiográficos, como podemos obtener tiempos tan cortos, nos va a permitir tiempos de exploración muy cortos, y vamos junto con la acción en el fondo de el uso de un medio contraste de carácter endovenoso, podemos visualizar en el fondo la lectura vascular a través de una reconstrucción que se llama de máxima intensidad de proyección y que nos va a permitir valorar la indemnidad de los vasos. Aquí tenemos la imagen o el raw data bruto, ¿ya? Es decir, todos los cortes en una secuencia de gradiente suelen hacer, no sé, por alrededor de 100 y tantos cortes, poder generar una imagen como esta, ¿ya? Y todo depende de un poquito del más sencillo de procesar que la señal que se genera en tomografía computada con ¿cómo se llama? Con contraste, es un poquito más fácil, pero un poquito más operador dependiente, es decir, la calidad que pueda tener el estudio obtenido va a depender básicamente un poco de la expertise que tenga el operador, ¿ya? También vamos a tener que en estudios abdominales, por ejemplo, con o sin contraste y con o sin saturación de grasa, nos puedan definir la apreciación que uno puede hacer de este tipo de secuencia, ¿ya? Hoy esta secuencia flash o SPGR se ocupa mucho menos producto de la intervención de nueva tecnología o de digamos, un progreso sustantivo o avance sustantivo en la generación de señales a partir de las herramientas computacionales con las que contamos hoy en día, ¿ya? Las desventajas que tiene spoiler gradient, que en el fondo hay un aumento o una disminución de la intensidad de señal producto de las inhomogeneidad del campo, entonces no vamos a tener una señal tan alta como tenemos en secuencia de EcoSpin, y obviamente todas las secuencias van a tener una influencia muy marcada de los artefactos de susceptibilidad, entonces si nosotros estamos trabajando en un área donde hay una prótesis o un elemento metálico o algo que deteriora en forma muy significativa la señal y deteriora la homogeneidad del campo, vamos a tener que el impacto que se genere va a ser muy significativo en la imagen, ¿ya? Además, vamos a tener que se va a generar un aumento en un fenómeno que se llama el desplazamiento químico, que está determinado básicamente porque cuando uno tiene agua y grasa, el agua en realidad corresponde a un solo protón, ¿cierto? O a un radical hidroxilo que está vinculado, ¿ya? Un radical hidroxilo, ¿ya? Que está relacionado con un entorno electrónico más bien pobre, ¿ya? Que va a generar un pequeño campo magnético electrónico que se opone al campo magnético principal a modo de paraguas, por ende la influencia del campo magnético principal aquí va a ser bastante efectiva sobre los radicales hidroxilo, ¿ya? Sin embargo, los radicales metilo, que son los radicales CH2 y CH, ¿ya? Vamos a tener que ellos están asociados a cadenas de triglicéridos, ¿ya? Y esas cadenas de triglicéridos, donde van a estar metidos estos radicales, van a estar en el fondo asociados a
un gran entorno electrónico, que van a producir esta cadena de triglicéridos y funcionar ahora como un gran paraguas frente al campo magnético principal. Por ende, esto va a generar que la influencia del campo magnético principal sobre estos radicales CH2, CH3 sea menor, ¿ya? Y en ese ámbito nosotros tengamos de que el tiempo de frecuencia precisional, ¿se acuerdan que la precesión era un fenómeno que se da solo bajo la influencia de un cuerpo, bajo la influencia de un campo magnético externo, disminuya? Es decir, la frecuencia precisional entonces de los radicales metilo va a ser menor a la frecuencia precisional de los radicales hidroxilo. Por ende, ya, cuando uno esté valorando la frecuencia precisional de lo uno y de lo otro, vamos a tener, por ejemplo, este un poquito más lento, va a ser la frecuencia precisional de la grasa, y este va a ser la del agua, ¿ya? Y vamos a tener que en algún minuto ambos van a estar en fase y van a tener una imagen, o van a generar una imagen que se llama aditiva, y se va a poder generar en el fondo que en algún minuto ambos estén, por ejemplo, fuera de fase, ¿ya? Y aquí el fenómeno que se va a generar es un fenómeno que se va a llamar fenómeno destructivo. Todo esto porque el apantallamiento del agua y de la grasa solo son distintos y hay una pequeña diferencia precisional entre ambos. Entonces este fenómeno destructivo nosotros lo vamos a ver y lo vamos a conocer como artefacto de desplazamiento químico, ¿ya? ¿Qué significa esto? De que nosotros acá vamos a tener el fenómeno destructivo, y aquí vamos a tener el fenómeno aditivo, es decir, en esta parte lo vamos a ver más blanco y aquí lo vamos a ver negro, ¿ya? Y eso va a estar solo determinado porque en un voxel van a coexistir agua y grasa. Y en ese sentido se va a generar ese tipo de artefacto que se va a llamar artefacto de desplazamiento químico, ¿ya? Ahora, las secuencias coherentes se van a caracterizar porque vamos a aprovechar en el fondo la magnetización residual, no la vamos a destruir y la vamos a usar y va a contribuir a la generación de una señal, ¿ya? Necesito para poder hidratar la garganta. Por ejemplo, en esta secuencia que se llaman GRASS o FISP, lo que tenemos es un pulso ahora que en vez de ser un spoiler destructor, ¿ya?, es un pulso refasador en el gradiente codificador de fase. Ojo, gradiente codificador de fase. Tenemos que recordar que para construir una señal, ¿ya?, nosotros tenemos un gradiente codificador de corte que va a determinar el plano de corte, ¿ya? Es lo primero que vamos a ver, que corresponde a esto, ¿ya? Luego vamos a obtener un gradiente codificador de fase. ¿Qué va a ser el gradiente codificador de fase? Van a ser varias líneas aquí, que corresponden en el fondo a esto. Va a determinar qué línea en el espacio K es la que se llena producto de la acción que estemos haciendo en esta secuencia, ¿ya? Y finalmente el gradiente codificador de frecuencia, ¿ya?, va a determinar las características que tenga cada línea, es decir, si tiene poquita amplitud y alta frecuencia, o que tenga alta amplitud y poca frecuencia, ¿ya? Eso va a determinar cada uno de esos factores. En este caso, el pulso refasador, el gradiente refasador va a estar superpuesto al gradiente codificador de fase, ¿ya? Y eso va a permitir en el fondo evitar o ayudar a que se preserven estas señales de magnetización transversal residuales, ¿ya? Es decir, en este esquema no las vamos a destruir, las vamos a aprovechar y las vamos a usar. Entonces, dentro de las más básicas de todas las gradientes coherentes, vamos a usar la gradiente steady state coherente, ¿ya? Steady state es porque está relacionado con que la duración de TR es menor a 100 milisegundos. Es coherente, ¿por qué? Porque no destruimos la magnetización residual, y en este caso vamos a hablar de la FIT refasada. Solo se va a refasar la FIT, ¿no? O son las señales que se superponen a la FIT. Y esta es una de las más básicas, ¿ya? Solo se refasa el eco secundario, que está asociado a la FIT,
y la gradiente de frecuencia se extiende en el fondo para desplazar los remanentes de eco fuera de la ventana de muestreo, ¿ya? Y en el fondo obtenemos una señal que va a llamarse FIPS en Siemens, GRASS y FA-FIL-ECO en Philips, ¿ya? ¿Cómo obtengo entonces esta señal? ¿Ya? Tenemos nuestro pulso excitador alfa, porque es una secuencia ecogradiente que no tiene un pulso de 90 grados, sino que tiene un pulso excitador menor a 90 grados, vale decir un pulso alfa, ¿ya? Tenemos nuestro gradiente selector de corte, en este caso, que es el que vemos acá, ¿ya? Nuestro gradiente selector de fase, que va a determinar qué línea entonces es, y en ese mismo plano está nuestro gradiente refasador, nuestro pulso refasador, ¿ya? Después actúa la frecuencia, el gradiente codificador de frecuencia, que determina en el fondo las características que va a tener el eco, y a este eco le vamos a llamar GRASS, ¿ya? Son secuencias con TR corto y dan pie a señales que están relacionadas con T2 bien pesado, ¿ya? Se han dejado de usar en el tiempo porque el patrón de calidad que tenían estas secuencias no tiene la efectividad que se ha logrado con otras estrategias que estamos usando en la actualidad, ¿ya? Y ocupaba pulso alfa alternante, es decir, un pulso positivo alfa y un pulso negativo, como ustedes lo ven, un pulso que era positivo para acá, un pulso invertido negativo para acá, para preservar la magnitud en el fondo de la saturación o del estado estacionario que se mantuviese, ¿ya? Esto da pie a estrategias que nos permitían ahora construir imágenes 2D y fundamentalmente imágenes 3D, porque antes para poder tener una imagen 3D con RARE teníamos secuencias que ocupaban mucho tiempo. Ahora con estas secuencias ocupaban un poco menos de tiempo, ¿ya? Y el contraste dependía básicamente del TR, como lo habíamos visto, el TE y el pulso alfa, ¿ya? Y el TE en el fondo era el que va a controlar la potenciación TO estrella. En este caso también teníamos que el espacio acá se llena en forma secuencial, vale decir una línea tras otra en función del pulso excitador. El resultado era una imagen parecida a esta, con una ponderación entre estrellas, usada en columnas para poder mitigar ciertos artefactos. Acordémonos que acabamos de hablar de la señal de la sangre, cuando la podemos observar en relación a su pulsatividad, ¿no es cierto? Que se va moviendo la sangre dentro de los vasos. En la aorta se mueve a 160 centímetros por segundo, no sé, pues en el cerebro a 60 centímetros por segundo, según lo que habíamos visto. La sangre venosa se mueve a 15, 20 centímetros por segundo, un poquito más lenta. Sin embargo, producto de este fenómeno que tenemos nosotros, que es el fenómeno de Monro-Kelly, tenemos que en un continente cerrado, que es la calota, ¿cierto? Los que contribuyen a mantener la PIC son el volumen neuronal, ¿ya? Dentro de ellos, el líquido cefalorraquídeo, que está en los ventrículos y en el espacio subaracnoideo, y además el aporte vascular que se haga, ¿cierto? Desde la perspectiva de una arteria, por ejemplo, y de una vena. Entonces, cuando nosotros estamos en sístole, ¿qué pasa? Pasa que estamos aumentando la cantidad de sangre que llega o que se contribuye al cerebro, ¿ya? Estamos aumentando la cantidad de sangre cuando estamos en sístole, aumenta la contribución de la sangre al cerebro o ¿cómo se llama? O el volumen intracraneano. Entonces, para poder compensar esto en sístole, lo que hace el sistema es sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo saca? Lo saca a través del foramen magno hacia abajo, ¿ya? Entonces, el líquido cefalorraquídeo tiene una pulsatividad que es muy importante, que genera un artefacto que se llama outflow, ¿ya? Igual que el artefacto que se genera a nivel de los vasos arteriales o venosos, en función de que recibe el pulsador y no recibe el pulso refasador.
Entonces, en busca de tratar de, como hay una pérdida muy significativa de señal a nivel del líquido cefalorraquídeo, se buscaban estas estrategias que permitieran preservar la señal del líquido cefalorraquídeo, y con FISP se lograba en el fondo un poquito ese fenómeno. Ahora, a partir de que nosotros cambiáramos la expresión o la relación de valores del TR, nosotros podíamos cambiar completamente el aspecto de la señal, ¿ya? Con TR corto nosotros vamos a tener una expresión del TO de estrella, sin embargo con TR largo nosotros vamos a tener la expresión de T1, ¿ya? Entonces, a valores de TR mayores a 250 se pierde toda la magnetización transversal, por ende la potenciación es completamente 1. Entonces, el aspecto de estas imágenes, a pesar de que haya una refase de los protones secundarios, se comporta como una secuencia de gradiente incoherente, es decir, tiene todo el aspecto de una potenciación T1. ¿Ya? Ahora, en relación al flip angle, ¿ya? Si uno mantiene los valores de TR y TE constante, a flip angle bajos, se imágenes potenciadas más en densidad protónica, y en flip angle mayores resulta que el contraste ahora, como nosotros tenemos que se está generando en forma simultánea, ¿ya? La recomposición del vector de magnetización longitudinal, es decir, tenemos esta curva que está recomponiéndose y tenemos en forma simultánea la pérdida de la fase, es decir, también tenemos esta curva. En esta estrategia, ¿ya? Van a tener expresión tanto T1, ¿ya? Como el T2. Entonces, la potenciación que se obtiene es una potenciación híbrida que se llama T2, T1, ¿ya? Porque siempre predomina un poquito el efecto T2. Y en ese aspecto, entonces, cuando tenemos flip angle mayor a 45 grados, resulta en el fondo en un contraste donde es sensible a esta relación T2-T1 que podemos obtener de los tejidos, ¿ya? Como les digo, estas son secuencias que han caído en desuso. Actualmente nosotros tenemos muy poquitas secuencias, ¿ya? Salvo las secuencias angiográficas que puedan ocupar flash para generar imágenes. Ya no tenemos secuencias de estas secuencias coherentes FIS, ¿ya? De la primera plata, es decir, solo con los gradientes, solo con la FIT y los ecos remanentes asociados a la FIT refasado. Lo que sí tenemos es que tenemos un incremento sustantivo en términos de que nos ha permitido mucha mayor resolución temporal y nos permite a través de otros mecanismos como son el corregistro cardíaco, por ejemplo, o respiratorio, obtener muchas mejores potenciaciones, muchas mejores valoraciones de algún tipo de patrón fisiológico que no era factible de poder valorar antes con las secuencias convencionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, estas secuencias que se llaman ecogradientes balanceadas, ¿ya? En las gradientes balanceadas nosotros refasamos los componentes FIT y también de los ecos remanentes, es decir, los ecos que se superponen a la FIT y los ecos remanentes, ambos son refasados. Y la señal ahora es un solo eco, pero que se obtiene combinando ambas señales con un solo eco sol en el centro de cada TR, ¿ya? Entonces vamos a tener que en este tipo de estrategias se va a producir una señal producto de la FIT más los ecos que se superpongan acá y otro de los ecos remanentes antes del próximo TR, ¿ya? Pero ambos van a generar, entre ambos, se van a combinar y van a generar un solo eco en el centro del intervalo del TR entre un pulso excitador y el otro. A este tipo de secuencia se llama ecogradiente coherente balanceados, ¿ah? O cómo se llama, según la nomenclatura de Siemens-Truffis, la de GE Fiesta y la de Philips balanceado Fast-Fileco. Entonces ocupa pulso de refase alrededor de los tres ejes del espacio, y balanceado significa que el desfase neto que genera cada gradiente, la acción de cada gradiente, vale decir el gradiente generador
corte, fase y frecuencia, cada uno de ellos genera un desfase sobre el voxel. Se anula producto de estos pulsos refasadores. Entonces, lo que se obtiene es un gradiente de alta señal, ¿ya? La señal que tenemos con esto es muy interesante, tiene una alta relación T2-T1, ¿ya? Y permite el llenado del espacio acá, igual como en toda la secuencia, en forma secuencial, ¿ya? Esto no se les tiene que olvidar nunca porque pregunta de examen de grado probablemente, ¿ya? Cómo se llena en este tipo de secuencia. Entonces, en las secuencias balanceadas, nosotros lo que tenemos las trufis en este caso, lo que tenemos, con lo que contamos con un pulso excitador, un gradiente de selección de corte, ¿ya? Ambas señales, las provenientes de la Friedman, los ecos y los ecos remanentes son rezados y se obtiene un solo eco en el centro de cada ATR, ¿ya? Esto en general va a determinar de que sea excesivamente sensible a las inhomogeneidades del campo y tengamos la generación de unos artefactos que normalmente solo vemos con esta secuencia, que son estas líneas que vemos acá, aquí, por acá, acá, se fijan, este tipo de líneas, ¿ya? Y esas líneas se llaman, o acá, por ejemplo, que están estas líneas a lo largo de todo el eje, en el eje axial, se llaman líneas de Moire, ¿ya? Esas líneas de Moire son un error de codificación de la información dentro del espacio K producto de las inhomogeneidades del campo. Entonces, lo hace como una señal hipointensa, en bandas hipointensas en los márgenes, producto de que al tener FOC demasiado amplios, ¿ya? Se pierde la homogeneidad del campo de forma muy significativa y tenemos entonces en el fondo la pérdida de la valoración que tenemos producto de estos fenómenos asociados a ¿cómo se llama? A las alteraciones en la construcción de la señal dentro del espacio K. Pero ahora, en la perspectiva de la generación de señales, tenemos que, al contar nosotros con dos señales que provienen de la FIP y otro de los ecos refasados, vamos a tener que la relación T2-T1 es muy alta. La mayoría de los tejidos tienen una relación T2-T1 baja, ¿ya? El músculo, el hígado, el cerebro, la grasa tiene un poquito de mejor relación, sin embargo, los líquidos, por ejemplo, una relación T2-T1 muy alta. Entonces, la intensidad de señal va a estar relacionada con esta relación T2-T1, ¿ya? Y como es baja para tejidos sólidos, ¿ya? Vamos a tener que, podemos, producto del uso de ciertas técnicas, obtener un gran contraste, ¿ya? Aprovechando en el fondo la relación que hay en los líquidos, que es relativamente alta. Entonces, en este escenario esta es una de las estrategias que nosotros ocupamos para generar señal en estudios de enteroclisis por resonancia. Es decir, le damos mucho líquido al paciente, le damos un poquito de manitol para inhibir la absorción intestinal del agua, ¿ya? Y va a permitir poder estudiar en el fondo todo el comportamiento endoluminal producto de la distensión de las asas intestinales con la presencia del agua, ¿ya? Con manitol, y nos va a permitir estudiar también las paredes del intestino y además las estructuras extraluminales. Vale decir, nos va a dar un patrón de sensibilidad para poder hacer estudios, por ejemplo, en el caso de enfermedad de Crohn, por ejemplo, que acuérdense que la enfermedad de Crohn es un fenómeno inflamatorio del tracto gastrointestinal que puede ser en cualquier parte, pero normalmente está más asociado al ciego, ¿ya? Y podemos valorar tumores, por ejemplo, un montón de información que podemos sacar a partir de esta estrategia, aprovechando esta alta relación T2-T1 en el agua. También tenemos que esta relación T2-T1 también es alta en la sangre, ¿ya?
es decir, la sangre ahora se va a ver con hiperseñal. Entonces nosotros vamos a poder estudiar las cavidades cardíacas, por ejemplo, este es un eje corto, las cavidades cardíacas, en forma dinámica, es decir, vamos a ver latiendo el corazón y cómo se movilizan los protones dentro de la sangre, ¿ya? Y eso nos va a permitir, por ejemplo, estudiar jet o alteraciones en la dinámica de los fluidos dentro de las estructuras cardíacas, ¿ya? También podemos estudiar el comportamiento del piso pelviano a partir de que nosotros pongamos un poquito de gel aquí en el margen recto anal y hagamos que el paciente en forma dinámica expulse este gel y nosotros podamos ver en realidad o medir la relación que se establece entre la dinámica evacuatoria y esta línea que se llama la línea pubococcígea, que va a determinar cuánta distancia puede tener, por ejemplo, el mar anal de esta línea, porque pasado, por ejemplo, un descenso mayor a 2 centímetros, ya significa que el paciente puede tener un prolapso que puede ser rectal, vaginal o vesical, ¿ya? Entonces, en ese ámbito es súper interesante el uso de esta estrategia que nos permite, en el fondo, congelar el movimiento, ¿ya? También nos ofrece a nivel fetal muchísima información de cavidades cardíacas, donde en la mayoría de las secuencias que nosotros ocupamos no tiene mucha buena información del corazón, ¿te fijas? Entonces normalmente aquí nosotros echamos mano de esta estrategia para poder ver mucho mejor las cavidades cardíacas en un feto, a pesar de que es muy difícil de todas maneras, porque la contractilidad cardíaca en un feto es elevadísima, entonces las capacidades que podemos tener nosotros de congelar ese movimiento son bajas, ¿ya? Sin embargo, a nivel general nos permite estudiar muy bien las estructuras intraabdominales, por ejemplo, el hígado, los riñones, todas las estructuras que están relacionadas con el estómago, y además también tiene un perfil de sensibilidad muy elevado para poder discriminar sustancia blanca y sustancia gris. Recuerden que la mielinización es un proceso muy lento, ya que termina como los 20 años de mielinizarse el cerebro. Y en la etapa del primer año es donde se produce la mayor cantidad de señales. Aquí normalmente uno se encuentra con las señales invertidas, que hay mayor cantidad de agua en la sustancia blanca en vez de en los citoplasmas de los somas neuronales. Entonces se invierte un poco la señal en las secuencias potenciantes, o sin embargo en estas secuencias T8 uno no puede observar un poquito mejor el patrón de maduración de la sustancia blanca a partir de las señales que se generan y de ciertos estándares que están fijados en la nomenclatura que se ocupa para hacer la valoración de este fenómeno. Además, por ejemplo, como es una buena estrategia, nos permite ver o valorar campos de visión que son un poquito más amplios, ¿ya? Y haciendo una valoración de todos los órganos que forman parte del cuerpo del niño, el cerebro, buscando algún tipo de alteraciones, ¿se fijan? Y en ese ámbito es muy importante y muy interesante la aplicación de esta estrategia en la secuencia. ¿Por qué? Porque nos permite un corte por segundo y congelar el movimiento del feto. Es decir, la cineresonancia en general, mayoría o si no todas, están hechos con esta estrategia y no con otra. Tenemos además entonces algunas secuencias que se llaman, que son las mismas, las balanceadas, que también iguales a la anterior en realidad, pero que en este caso combinan múltiples señales, ¿ya? Para generar un eco, ¿ya? O sea, usan una excitación, ¿ya? Que combina múltiples excitaciones, y en una suma de cuadrados es como se genera a la hora de construir el espacio K, es como se genera la construcción o la generación de las señales. Se llaman Sisypheus General Electric, Siemens. Y estas son, en vez de usar una señal Truffy, yo ocupo dos, ¿ya? Se combina un par de adquisiciones Truffy con pulsos de radiofrecuencia diferentes. Sabemos que la secuencia Truffy es muy sensible a la inhomogeneidad del campo. En particular, la fosa posterior es una estructura que es muy inhomogénea, muy heterogénea, ¿ya? Y genera mucho artefacto en ese aspecto. Sin embargo, en la generación de una señal que es MIP, ¿ya? Los errores de fase producto de la inhomogeneidad del campo se anulan a través de un mecanismo matemático de formación del espacio K que se llama una suma de cuadrados,
¿ya? Y esta combinación se forma en el fondo con dos señales Truffis independientes que permiten corregir la inhomogeneidad del campo y generar señales de este aspecto, ¿ya? Donde lo que pasa es que aquí lo que está primando es el fenómeno steady state, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros no podemos reconocer, o de saturación de fondo, el steady state. No podemos reconocer en el fondo las diferencias que se producen entre sustancia blanca y sustancia gris. Se fijan, todo se ve igual. Todo el tejido de fondo se ve igual. Sin embargo, podemos ver máximo contraste entre líquido cefalorraquídeo y estructuras tisulares sólidas, ¿ya? Entonces eso nos da un efecto que se llama mielos externográfico, ¿ya? Que nos permite una muy buena resolución espacial, porque nos permite resoluciones que son inferiores incluso al milímetro, ¿ya? Y podemos, por ejemplo, en esta reconstrucción MIP, ¿ya? Ver parte del vestíbulo de los canales semicirculares en el oído interno, ¿ya? Está fuertemente potenciada en T2 estrella, vale decir, es un T2 pesado, ¿ya? Y ver el líquido cefalorraquídeo entonces hiperintenso en relación al resto de todos los demás tejidos que se ven hipointensos en el patrón de la señal. Ahora, estas son secuencias que son tridimensionales, son secuencias 3D, ¿ya? Y entonces tenemos que considerar de que la combinación, además de las señales, aumenta en forma significativa los tiempos de exploración. Aquí nos enfrentamos a tiempos de exploración que van de 3 a 5 minutos, nunca menos. Ahora, recuerden ustedes que en las secuencias spin-echo, nosotros en las secuencias RARE, podíamos elegir en forma arbitraria dos tiempos de eco y con cada uno de esos tiempos de eco construir un espacio acá distinto a partir de este fenómeno de que podíamos segmentar la generación de señales, ¿ya? Y poder determinar con un solo pulso excitador dos tiempos de eco distintos, ¿ya? Un tiempo corto que me potenciaría en este caso densidad protónica y un tiempo largo que me potenciaría T2, ¿cierto? Esas son las secuencias actuales en una familia de RARE, de la familia spin-echo. Sin embargo, aquí nosotros en las secuencias eco de gradiente también tenemos la posibilidad de obtener más de un eco, ¿sí? Varios ecos, ¿ya? No 256 como sí pasa en una secuencia eco-spin RARE, sino que aquí nosotros concursamos a obtener en el fondo unos cuantos ecos, 3 o 4 ecos, ¿ya? Entonces, a partir de que el decaimiento T2 estrella es demasiado rápido, nosotros no tenemos la posibilidad de poder concursar con tantos ecos distintos o diferentes, ¿ya? Cada uno de ellos va a tener un TI característico. Entonces, si nosotros seleccionamos en forma arbitraria dos tiempos de eco distintos, nosotros vamos a poder generar en el fondo dos imágenes o construir dos imágenes en el espacio distinto, ¿cierto? Y en este caso, más aún, porque en este caso vamos a tener una señal que proviene de la FIT, más los ecos remanentes que se superponen a la FIT, y otra a los ecos remanentes que se van a superponer antes del próximo TR, que son los ecos spin y ecoestimulados que están relacionados con los ecos remanentes, ¿ya? Entonces, en ese ámbito nacen las secuencias que se llaman DES, doble eco steady state, ¿ya? Y la señal está generada obteniendo los ecos de la FIT y de los ecos remanentes en forma independiente, ¿ya? Y esto ahora no se produce o no se genera solo un eco antes del próximo TR, sino que ambas forman un eco, ¿ya? Un eco de la FIT y otro de los ecos remanentes. Entonces, esta combinación de señales que vienen de la FIT y los ecos remanentes, el eco que viene de la FIT se llama FISP y el de los ecos remanentes se llama PSIF, y combina ambos perfiles píxel a píxel, ¿ya? Lo cual permite mejorar en forma a partir de cierto fenómeno matemático, ¿ya?
permite una mejora sustantiva en la relación señal-ruido, ¿ya? Los gradientes de codificación de fase y de corte se equilibran para mantener el steady state transversal en este caso, y las señales obtenidas son con los líquidos que se ven extremadamente brillantes en cada una de nuestras secuencias. ¿Se fijan? ¿Ya? Eso permite, el hueso se ve hipointenso producto de que la señal T2 estrella, las heterogeneidades de los septos óseos ahí metidos entre medio, generan artefactos de susceptibilidad y matan un poco la señal. Y recordemos que la señal de la grasa ya es inherentemente baja en las potenciaciones T2 estrella, ¿ya? Y lo que busca es lograr un alto contraste entre el hueso, el cartílago, ¿ya? Y el líquido sinovial que esté formando parte de la articulación. Se ocupa muy frecuentemente en muñeca, por ejemplo, para ver la indemnidad del fibrocartílago triangular. Se ocupa a nivel de la rodilla para ver y la cadera para ver articulaciones del cartílago articular. Las imágenes están potenciadas en T2 estrella y en ellas vemos un gran contraste entre el líquido y el cartílago. Vemos aquí cómo ha ido mejorando en forma sustantiva la técnica. Aquí tenemos la secuencia Flash, ¿se acuerdan? Flash, eco de gradiente incoherente, que trataban de poder generar señales T2 también a partir de la manipulación del TRT y el flip angle. Tenemos las señales FISP, ¿ya? Que están determinadas solo por el refase de la FIT y los ecos remanentes. Y tenemos estas imágenes que son de los ecos remanentes y la FIT ya en forma independiente y que se integran en una señal permitiendo una muy buena señal. ¿Se fijan? Aquí lo tenemos a nivel de tobillo, a nivel de muñeca, a nivel de rodilla y también podemos encontrarlo a nivel de cómo se llama, de cadera, eventualmente. Recordemos que hablamos recién de las secuencias dentro y fuera de fase, ¿cierto? En particular, las secuencias dentro y fuera de fase se caracterizaban en el fondo porque la frecuencia precesional de la grasa, ¿ya? Y del agua eran distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el entorno electrónico, ¿ya? de la grasa era distinta al entorno electrónico del agua. Entonces, la frecuencia precesional ahora de ellas, de ambas, generarían entonces que la señal que provendría de la grasa, ¿ya? Sería una señal con una mayor amplitud porque tiene una frecuencia precesional más baja, y la del agua, que es el agua que encontramos en los órganos, sería una secuencia con una amplitud menor pero con una frecuencia mayor. En ese ámbito, como hay una diferencia entre las frecuencias precesionales, ¿ya? Esta diferencia tiene una magnitud y es de 3,4 partes por millón, ¿ya? Eso quiere decir que entre agua y grasa, en el fondo la diferencia entre una y otra en términos de Hertz es de alrededor de 224 Hz, pero acuérdense que estamos hablando de un equipo de 1,5 Tesla que tiene 63 MHz, millones de ciclos por segundo. La diferencia entre ambos es de 220 y tantos, no más que eso. Entonces, ojo con eso, darle un valor importante. Y la posición espacial que se le asigna a lo largo de la dirección de la codificación de frecuencia, en general es en base a la frecuencia precesional del agua, ¿ya? No de la grasa, porque la que estamos codificando son señales de agua. Y eso va a producir un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento químico de la grasa sobre el agua, y eso va a producir entonces un artefacto de hiperseñal, ¿ya? Cuando agua, ¿ya? Perdón, grasa y agua se encuentren en fase, ¿ya? O en su efecto nos encontremos con el fenómeno de que estén fuera de fase y predomine un fenómeno destructivo de las señales que se generan a partir de los protones de agua. Entonces va a generar este tipo de artefacto, ¿ya? Que nosotros lo vamos a poder observar hacia las relaciones de alta frecuencia, donde va a predominar el fenómeno aditivo, ¿ya?
O sea, mientras mayor es la frecuencia, es mayor el fenómeno aditivo, y mientras menor es la frecuencia, es mayor el fenómeno destructivo, ¿ya? Que es el artefacto que es análogo a lo que estamos viendo acá y acá. Entonces, el fenómeno lo vamos a ver hiperintenso o hipointenso, ¿ya? En la frecuencia baja el artefacto va a ser hipointenso, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver como un vacío de señal. Y acá lo podemos ver entonces en una codificación de un tiempo eco fijo, y vemos que aquí predomina el efecto de hipointensidad, y aquí vemos hiperintenso, y aquí vemos hiperintenso acá, y aquí vemos hipointenso, ¿ya? Vemos cómo podemos ver ese artefacto que se llama desplazamiento químico, ¿ya? Eso es un factor que va en desmedro de la señal que se genera a nivel de los tejidos, ¿cierto? Perturba la valoración. Sin embargo, si uno ocupa ya en forma dirigida y potencia el efecto destructivo y busca que se exprese el fenómeno destructivo, esto nosotros lo vamos a poder determinar a cierto o a determinado tiempo de eco. Y ese determinado tiempo de eco es alrededor de los 2,2 milisegundos, ¿ya? Entonces va a generar este tipo de señales, ¿ya? Que es como una señal en tinta china. Se fijan que todos los límites tisulares entre grasa y agua van a tener un artefacto que va a permitirnos a nosotros determinar mejor anatómicamente cuáles son los paquetes musculares que están predominando, ¿cierto? Vasto interno, por ejemplo, vasto externo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí están las cabezas de los gemelos, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante en el fondo, y nos va a permitir generar una discriminación, ¿ya? Que, si bien es cierto, no es una estructura vera y solo se va a dar en aquellos voxeles donde haya una relación de agua y grasa relativamente similar, ¿ya? Cuando nosotros tengamos que solo haya agua o solo haya grasa, no es que el artefacto no se dé, sino que los porcentajes en los cuales se da el artefacto, porque aquí va a haber muy poquita agua y aquí va a haber muy poquita grasa, no van a ser análogos, y va a predominar el efecto de la expresión, ya sea de la grasa o del agua. Solo lo vamos a ver en aquellos voxeles donde la relación entre agua y grasa sea relativamente análoga, más o menos en la misma proporción, ¿ya? Y eso va a poder determinar en el fondo la aparición de estas señales, ¿ya? Entonces, en el momento de fuera de fase, las señales de la grasa y del agua, como dijimos, se encuentran fuera de fase. Si nosotros vemos estas curvas, ahí podemos determinar que aquí están fuera de fase y aquí están en fase, ¿ya? Recordemos que producto del uso del algoritmo matemático, ¿ya? Que la transformada de Fourier, nosotros podemos descomponer después todas estas frecuencias en frecuencias complejas, y nos va a permitir en el fondo discriminar de dónde provienen las frecuencias que van a caracterizar cada línea dentro del espacio K, ¿ah? A partir de que en cada paso de codificación de frecuencia nosotros lo que vamos a hacer en el fondo es aplicar la transformada de Fourier. En ese ámbito nosotros vamos a poder obtener señales que están asociadas o imágenes que estén asociadas al fuera de fase, que se caracterizan, que se toman a los 2,2 milisegundos, como vemos acá, ¿ya? Y que están relacionadas con que las interfaces entre agua y grasa están como delineadas por tinta china. Entonces los órganos se ven como con ese artefacto de tinta china, ¿se fijan? Otro factor importante aquí está relacionado con que satura la grasa que está asociada a la grasa intracitoplasmática, entonces satura el hueso, ¿ya? El hueso nosotros lo vemos con menos señal que la que normalmente lo vemos, ¿ya? Y el fase, es decir, lo vamos a obtener a los 4,4 milisegundos, y aquí no se observa el alto desplazamiento químico de segundo orden, es decir, no vemos esta interfase entre agua y grasa como una línea, ¿ya?
tampoco se satura la grasa intracitoplasmática, vale decir, no saturamos el extravehiculado óseo aquí, por ejemplo, o si el paciente tuviese una esteatosis hepática, ¿ya? Esto nos va a permitir a nosotros, en el fondo, que dar un perfil de sensibilidad relacionado con la alteración de señal que se produce, por ejemplo, a nivel hepático, ¿ya? De algunas patologías que alteran su representación celular, como lo son, por ejemplo, el que nosotros tengamos una alteración a nivel del fuera de fase, ¿ya? Es decir, una disminución o una caída de la señal del hepatocito en el fuera de fase, que va a traducir la presencia de esteatosis hepática, ¿ya? O una alteración significativa de la señal en fase, con una caída mucho mayor al fuera de fase en el en fase, que está asociado a la hemocromatosis, que es una disminución significativa de la señal, es decir, acumulación de fierro en el hepatocito. En una tenemos alteración de grasa, influyente, fíjense ustedes, en el fuera de fase que en el en fase, ¿ya? Sin embargo, en la hemocromatosis también hay alteraciones en el fuera de fase, sin embargo, son mucho más significativas las alteraciones que se producen en el en fase, ¿ya? Es así entonces que nosotros vamos a poder discriminar, en el fondo, la presencia de algunas alteraciones, por ejemplo, como son el adenoma suprarrenal, porque es una lesión que es rica en lípidos, por ende cuando uno la valora en el fuera de fase ya hace prácticamente el diagnóstico diferencial producto de la caída en la señal que sufre en el fuera de fase. En ese contexto ahora, nosotros también podemos ocupar esta estrategia, ¿ya? de poder hacer una valoración en el fondo del comportamiento del tejido óseo, es decir, del hueso extravehicular, ¿ya? Y nos va a permitir tener mayor sensibilidad a lesiones que generen sustitución del extravehiculado óseo, es decir, de la médula ósea amarilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros en el fuera de fase la grasa se satura, se fijan, se satura la grasa en los cuerpos vertebrales, que son normales. Sin embargo, hay aquellos donde haya, por ejemplo, una lesión metastásica, son lesiones que ocupan la médula ósea y sustituyen la médula ósea amarilla, por ende esta caída de señal que nosotros podríamos observar en el fuera de fase ya no la tenemos y nos va a permitir generar una buena discriminación de lesiones tumorales que a veces no son tan eficientes, por ejemplo, como aquí en el T2, ¿ya? Esto corresponde a una metástasis ósea en el parénquima de la vértebra. Entonces, en función de si estamos en fase o fuera de fase, nosotros vamos a tener mayor o menos señal. Y eso nos va a permitir en el fondo discriminar y poder determinar potenciaciones en relación a secuencias dual, como dijimos, que están relacionadas con este fenómeno, ¿ya? De asociarlo a una secuencia de cogradiente incoherente, ¿ya? Con ¿cómo se llama? Esta potenciación que hacemos en abdomen. Las secuencias multifit, ¿ya? Que en el estudio, por ejemplo, de médula, se obtienen por lo menos 3 o 4 ecos por cada pulso excitador, ¿ya? Y estas se consideran en forma individual y se combinan para crear una sola imagen, ¿ya? En busca de disminuir este artefacto de outflow que teníamos ahí de los tejidos del líquido cefalorraquídeo en el espacio intratecal, ¿ya? Entonces, esto permite en el fondo disminuir en forma muy significativa el artefacto de flujo de líquido cefalorraquídeo que observamos en las secuencias convencionales Spineco T2, por ejemplo. Se caracteriza porque también nos permite una muy buena visualización de la arquitectura
porque si yo miro un poquito más en profundidad a nivel medular, los cuernos anteriores y los cuernos posteriores, ¿se fijan? Y veo muy bien la relación. Donde tengo pérdida un poquito de información es a nivel del tejido óseo, producto de la saturación que se genera en ese lugar. A esta secuencia nosotros las vamos a llamar secuencias en Siemens, se llaman MEDIC, en GE se llaman MERGE y en Philips se llaman M-Fafileco. Y son secuencias dirigidas básicamente a hacer cortes a nivel cervical, porque es donde tiene mayor impronta este artefacto de pérdida de señal por el outflow, está en función de ¿cómo se llama? Ese segmento anatómico, ¿ya? A nivel dorsal pierden un poco de efectividad producto de los movimientos del latido cardíaco que influyen mucho sobre la señal obtenida. La secuencia de susceptibilidad ahora es una estrategia que se ha ido imponiendo lentamente ahora en los cambios a partir de que la secuencia de eco de gradiente nos permiten estudiar los cambios de susceptibilidad que tienen los distintos tejidos, ¿ya? Y en ese ámbito nos va a permitir estudiar exacerbar las alteraciones de susceptibilidad de las, ¿cómo se llama?, de las secuencias que nos permiten hacer una valoración de la presencia de sangre, por ejemplo, o alguna otra patología que genere alteraciones de susceptibilidad. ¿Ya? Busca, en el fondo, doblar la relación señal-ruido, ¿ya? Es una secuencia básicamente 3D, incoherente, que combina los datos ahora de magnitud y de fase. Más adelante vamos a estudiar nosotros cuando estudiamos la clase de señales, que nosotros tenemos tantos señales de magnitud, que son las señales en el fondo del aspecto que tiene la imagen cuando nosotros desde el punto de vista analógico observamos una estructura y la vemos desde el punto de vista anatómico, o de los cambios de fase que se generan dentro de esa estructura en el minuto de generar las señales. Estas se conocen como Swan en General Electric y como en Siemens. Y lo que uno obtiene entonces es una imagen de Swiss o de magnitud, ¿ya? Una imagen de fase que corresponde a los cambios de fase que están relacionados con la imagen, con el plano de la imagen, una señal de máxima intensidad de proyección y una señal aditiva de mínima intensidad de proyección. ¿Qué hace esto? Que nosotros a través de esta secuencia podemos obtener mucha mayor sensibilidad, por ejemplo, a la presencia de cavernomas. Aquí vemos en esta secuencia de cogradiente clásica que hay hartos cavernomas, sí, estamos de acuerdo. Tiene muy buena sensibilidad, pero vemos que la secuencia de susceptibilidad magnética es mucho más eficaz en la valoración. Además, sirve como valora el comportamiento de la deoximoglobina en el lecho vascular venoso, ¿ya? Podemos ver mucho mejor, por ejemplo, en la embarazada, fenómenos de congestión venosa. Acuérdense que en las embarazadas baja mucho la movilidad de la sangre a nivel de que se va moviendo dentro de los vasos. Entonces también hay un fenómeno que nos permite ser mejor expresado con esta secuencia. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos fenómenos desaceleratorios, por ejemplo, daño axonal difuso, que son microhemorragias en los territorios córticos subcorticales. ¿Se acuerdan que los fenómenos de daño axonal difuso categorizados, clasificados como tipo 1, son en la zona córtico-subcortical, en donde se une el axón al soma neuronal y se cortan estas relaciones y se cortan los vasitos y tenemos microhemorragia en ese lugar? Nosotros con dificultad lo podemos ver a veces en las secuencias de infusión o flare, ¿ya? Sin embargo, aquí vemos mucho mejor expresado esta alteración del daño axonal difuso producto de los fenómenos de desaceleración, ¿ya? Y nos permite una mejora sustantiva de la arquitectura venosa en relación a cualquier otra secuencia, ¿ya? Ahora una secuencia ahí diría que nosotros vamos a ocupar ahora de aquí en más con mucha frecuencia, es una secuencia que vamos a llamar Ultra Fast Gradient, ¿ya? Que es una secuencia en el fondo turbo eco de gradiente en Siemens, o Fast Gradient en General Electric o T1.
Y MP-Range si es para 3D o Bravo para si es General Electric. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Consiste ahora que se envía antes de toda la aplicación del pulso alfa excitador y los pulsos refasadores, se envía un pulso inversor de 180 grados a la muestra, ¿ya? Y la adquisición se efectúa mientras se alcanza el estado estacionario, es decir, utiliza TR muy cortos, ¿ya? Y tiene un módulo de adquisición de datos que es muy parecido a lo que nosotros tenemos en las secuencias ecoherentes convencionales, ¿ya? Esto va a generar que alcancemos mucho mejores contrastes a nivel de T1, ¿ya? Permite en el fondo la supresión de diversos tejidos en función del tiempo de preparación que tengamos en función del TI, ¿ya? Nosotros podemos obtener la saturación en forma dirigida de algún tejido, ¿ya? Y los TI serán más cortos en función de que hay menos magnetización longitudinal, pues entonces se produce más rápido el fenómeno, ¿ya? Y aquí que esto a nivel, por ejemplo, el estudio del cerebro, nosotros lo podemos ver en adquisiciones 2D como esta, por ejemplo, donde tenemos una máxima disquisición o máxima de diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Es realmente impresionante la diferencia a nivel tisular que se genera, ¿ya? Y a nivel 3D es la construcción de un volumen ahora en un esquema tridimensional del espacio acá, que se conoce como T1 MP-Range. El VIVE, que es una secuencia volumétrica interpolada con suspensión de la respiración durante la adquisición, también se ocupa un pulso inversor también, y después vemos una cadena de pulso alfa que van a generar una mejor resolución temporal y una mejor ponderación en T1 con saturación grasa durante una apnea, ¿ya? También podemos tenerla con una preparación tisular distinta, es decir, que parte con un pulso excitador, un pulso refasador y otro pulso excitador, y después parte el ciclo de pulso alfa, y en ese caso lo que vamos a tener nosotros es un contraste de dos. Esta secuencia se ocupa un poco en general en el fenómeno de generación de señales, ¿ya? Bueno, aquí vamos nosotros, estudiantes, ¿no? Muy entusiastas cuando partimos nuestra carrera. Sin embargo, aquí en cuarto año, enfrentados a estas nuevas técnicas, vemos que en realidad se nos complica un poco la cosa, ¿no?